Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y estamos celebrando también el Domingo de la Palabra de Dios por disposición del Papa Francisco. Un domingo especialmente dedicado a la palabra, a reflexionar acerca de la Escritura, a difundir la Escritura, a aprender acerca de la Escritura. En este Domingo de la Palabra de Dios encontramos a Jesús que va a la sinagoga y lee un texto del profeta Isaías y después sorprende a todos diciéndoles: este del que habla Isaías soy yo. Para comprender en realidad a lo que se refería Jesús y sobre todo para comprender el impacto que sus palabras tuvieron en todos los que estaban presentes en la sinagoga, conviene, además de hacer un análisis detallado del texto del Evangelio, conocer el rito con el que se leía la palabra en la sinagoga cada Shabbat. Eso es lo que haremos aquí en Pasión por el Evangelio. No te vayas, va a ser un programa verdaderamente interesante. La parroquia de San Antonio en Renton, aquí en la arquidiócesis de Seattle, ha tenido la gentileza de invitarme a participar en su tercer congreso familiar parroquial el viernes, sábado y domingo 14, 15 y 16 de febrero, y me han invitado a desarrollar 3 temas. Estaré compartiendo el micrófono con personalidades como el padre Ernesto María Caro y Fray Nelson Medina, entre otros. Así una gran oportunidad de escuchar a muy buenos oradores hablar acerca de nuestra fe. 14, 15 y 16 de febrero en la parroquia de San Antonio en Renton. 3 días intensos y en verdad yo que tú no me lo perdía porque es una grandísima oportunidad. Celebramos este tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico C, en el que nos enfocamos en la lectura del Evangelio según San Lucas, y en el texto que leemos hoy, tomado del Evangelio según San Lucas, por supuesto, encontramos a Jesús iniciando su ministerio en Galilea. Vamos a hacer la lectura del Evangelio, después vamos a analizarlo y vamos a terminar con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Este es el texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Y sabes que en realidad no leemos en esta ocasión 1 ni 2, sino 3 perícopas. Comenzamos por el prólogo. Es así como arranca el Evangelio según San Lucas. Lucas, que fue el tercero de los evangelistas, no conoció personalmente a Jesús.
Él fue un cristiano que fue evangelizado por discípulos de Jesús o por discípulos de sus discípulos, y se enamoró tanto de Jesús, quedó tan fascinado por su vida, que comenzó a hacer una investigación muy exhaustiva, como él mismo explica en su prólogo, para poder conocer más acerca de él, y después todo lo que aprendió acerca de Jesús lo registró en este texto. Y no le bastó con solamente a la vida de Jesús, sino que también registró lo que sucedió después de la vida de Jesús en la segunda parte de su evangelio, que son los Hechos de los Apóstoles. Un texto exquisito, este Evangelio según San Lucas, escrito con un griego muy elegante, en griego koiné. El griego koiné era el griego común, el griego que se empleaba en la calle en aquellos días, diferente del griego contemporáneo. Los idiomas van madurando y van evolucionando con el tiempo, de manera que leer el griego del Nuevo Testamento no necesariamente es lo mismo que leer el griego contemporáneo, algo que pasa en cualquier idioma. Piensa, por ejemplo, en el español. Si tú lees digamos el texto del Quijote de la Mancha, tal como lo compuso Miguel de Cervantes, encontrarás palabras que no están escritas igual. Muchas letras S las encontrarás escritas con una letra F, por ejemplo. Y es así que van evolucionando las lenguas, y el griego no es la excepción. Pero este texto del Evangelio según San Lucas, escrito en un griego koiné, pero muy elegante, muy refinado. Lucas realmente tenía mano de novelista, porque su Evangelio es el más dramático de todos. En el Evangelio según San Lucas, y eso lo iremos viendo a lo largo del año litúrgico, se presentan las escenas más conmovedoras y más dramáticas. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, el camino a Emaús, la parábola del hijo pródigo, pues el pasaje o la parábola más dramática de todas las que existen. Es un libro verdaderamente hermoso. También verás a Jesús en momentos muy dramáticos, como en el huerto de los olivos, sudando sangre. Incluso a ese extremo será presentado Jesús. Pues bien, este texto tan fascinante es el que iremos leyendo a lo largo de este año. Por cierto, que también es un texto que, por lo dramático y fascinante, es un texto en el que se muestra mucho el amor de Jesús, y por esa razón el Evangelio según San Lucas se conoce como el Evangelio de la Misericordia. Así que no te digo más, vamos a comenzar. Te digo, son 3 perícopas. Primero el prólogo, como comienza el Evangelio según San Lucas, y después nos saltamos varios capítulos, llegamos al capítulo 4 y encontramos una perícopa muy breve que se llama el comienzo de la predicación, y continuamos con la perícopa de la predicación de Jesús en Nazaret, pero aquí solamente leemos la primera parte de esa predicación en Nazaret. El contexto amplio de este texto, bueno, pues quitando el prólogo, que obviamente es como arranca el Evangelio según San Lucas, quitando el prólogo, el contexto amplio de esto que nos ocupa realmente es el ministerio de Jesús en Galilea. O sea, la primera parte del Evangelio ya de la vida adulta de Jesús, después de que ha sido bautizado en el Jordán y después de que ha pasado 40 días en el desierto, ahora Jesús arranca su ministerio en Galilea. Una gran sección del Evangelio según San Lucas que comienza con estas aventuras de Jesús, por así decirlo, en Nazaret. El contexto inmediato, bueno, el prólogo, pues lo que continúa del prólogo es el Evangelio de la infancia, volviendo a estas perícopas que realmente son más importantes en esta ocasión. Pues lo que sucede justamente antes es la estancia de 40 días de Jesús en el desierto, ayunando y siendo tentado por el demonio, eso posterior a su bautismo en el Jordán. Y posteriormente, pues lo que continúa de esto será justamente la segunda parte de este ministerio de Jesús en Nazaret, esta predicación en Nazaret, allá en la sinagoga, que realmente dará un giro muy vertiginoso, porque como viste cuando leímos aquí, Jesús dice pues que se cumple en él lo que acaba de leer del profeta Isaías, pero oh sorpresa, la gente en Nazaret no lo toma bien, comienza a cuestionarlo y comienza incluso a sentirse ofendida, porque Jesús, el hijo de un carpintero, está diciendo que en él se cumple lo que Isaías había dicho, y que fue lo que dijo Isaías. Él prometió un Mesías. Jesús está diciendo en pocas palabras, ese Mesías soy yo. Pero bueno, no nos adelantemos, eso sucederá después. Vamos a ocuparnos de este texto que estamos leyendo en esta ocasión. Los actores que intervienen en esta perícopa son, en el prólogo, pues en realidad no hay personajes, aunque vemos aquí como Lucas se dirige a un Teófilo. Ya te contaré en un momento quién es ese Teófilo. Ya brincándonos a las perícopas que hablan acerca de la predicación de Jesús en Nazaret. Bueno, pues está simplemente Jesús y los ministros de la sinagoga, que son los que le dan a leer ese rollo del libro del profeta Isaías, y después la gente que está ahí presente y que con atención lo sigue hasta que se sienta y con atención escucha la predicación de Jesús. Pues bien, vamos a comenzar a leer el Evangelio versículo a versículo.
porque hay cosas muy interesantes que vamos a ir encontrando. Comienza diciendo así el prólogo: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Esto llama la atención porque nosotros conocemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí Lucas dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos, muchos. De manera que hubo muchos otros que trataron de escribir evangelios, y de hecho pues por eso es que nos encontramos con aquellos evangelios que se consideran incluso apócrifos, ¿verdad? Porque agregando tradiciones por aquí y por allá, de pronto contienen elementos que no son propios a la verdad, algunos elementos que realmente no corresponden con la vida de Jesús, algunos elementos incluso fantasiosos, y por esa razón la Iglesia, inspirada por Dios, pues no seleccionó varios de aquellos textos y se quedó únicamente con estos 4 evangelios canónicos. Seguramente que hubo otros evangelios que ni siquiera conocemos, ni siquiera los conocemos como apócrifos. Aquí Lucas lo dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente. Tiene sentido, en un afán por evangelizar a las diferentes comunidades. Seguramente que hubo otros más como Lucas, que también se interesaron no solo por aprender más y más acerca de Jesús, sino también por dejarlo por escrito con el propósito de evangelizar y catequizar a las comunidades. Y dice aquí: tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces, como yo te decía, Lucas no conoció en persona a Jesús. Lucas proviene del mundo gentil, es decir, Lucas proviene del mundo griego, pero fue de aquellos que fueron evangelizados y que se hizo cristiano. Lucas no era judío. Él venía del mundo gentil y fue evangelizado, y fue así que se hizo cristiano. Entonces aquí especifica él, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares, los apóstoles, y servidores de la palabra. Ya estos eran discípulos de los apóstoles, pero que se dedicaban también a predicar, que se dedicaban también a evangelizar. Y es de todos ellos, tanto de unos como de otros, de donde Lucas aprendió acerca de Jesús. Por eso, dice, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes. Y sí, fíjate cómo de los 4 evangelios que hay solamente 2 que hablan de la vida de Jesús desde el principio hasta el final, y uno es Mateo, otro es Lucas. Son los únicos que contienen un evangelio de la infancia. El evangelio según San Mateo cuenta el evangelio de la infancia de Jesús desde el punto de vista de José. Lucas, en cambio, lo cuenta desde el punto de vista de María. Pero fíjate que dice aquí desde los orígenes, y es que incluso pues presenta él una genealogía en la que marca todo el linaje desde Adán mismo. Entonces realmente se va hasta los orígenes, y como te decía, no solamente se contenta con llegar hasta el final de la vida de Jesús, sino que continúa con lo que siguieron haciendo sus discípulos y después San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Así que fue tan exhaustiva la investigación de Lucas y la reportó de una manera tan detallada que bien podríamos afirmar que Lucas fue el primer reportero cristiano. Lucas fue el primer reportero cristiano. Sin conocer a Jesús, nos entrega el recuento más elaborado, más detallado que se conoce de Jesús y después de su iglesia naciente a través de los hechos de sus apóstoles. ¿Te das cuenta? Es fascinante el trabajo de investigación que hizo Lucas, pero también es fascinante el trabajo después de documentación que nos dejó, además de que es fascinante la forma tan hermosa en la que lo plasmó, como ya te decía hace un momento. Entonces continúa diciendo Lucas: yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo. Este Teófilo es un personaje muy interesante, porque en griego la palabra Teófilo, de hecho, son 2 palabras. Teófilos, Teófilo significa el amigo de Dios, o significa el que es amado por Dios. De manera que nunca hemos podido saber, porque no hay ningún otro registro que hable de este Teófilo, si Teófilo era realmente una persona, y como aquí le dice excelentísimo Teófilo, cuando uno lo lee en griego más bien dice como que tú fortísimo Teófilo, lo que significaría que a lo mejor era una persona con mucha autoridad, y de ahí hay quien piensa que Teófilo era una persona realmente de mucha autoridad, pero que también pertenecía al mundo gentil y que también se había cristianizado, y que ahora Lucas le escribía a esta persona de tal autoridad todo este texto pues para reforzarle su fe. Pero también hay quienes piensan que la palabra Teófilo no se refiere a una persona concreta, sino que se refiere a fin de cuentas a cualquier amigo de Dios o a cualquier persona amada por Dios, a fin de cuentas a cualquier discípulo de Jesús, a cualquier cristiano, a cualquier hijo de Dios amado por Dios.
Lucas pudo haber destinado este evangelio y simplemente lo dirige a este amado por Dios, que puede no ser nadie, siendo todos nosotros, siendo todos los cristianos, siendo todos los hijos de Dios. He decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces aquí entendemos ya el propósito que tiene Lucas al escribir su evangelio. A fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. El propósito de Lucas entonces es demostrar que aquello en lo que creen los teófilos, aquello en lo que creen los amados por Dios, es verdadero. Ese es el objetivo fundamental de Lucas al escribir todo esto con lujo de detalle. Demostrar que es verdadero. Es la razón por la que documenta todo a grados de dar nombres y de dar lugares, y pues aquí ya lo que sigue es el Evangelio de la infancia, pero habla de cuando, siendo Quirino gobernador de Siria, se emitió un edicto de César Augusto para que todo el mundo se empadronara. O sea, da detalles. Ubica el año en el que Juan Bautista inicia su ministerio en el Jordán. En fin, da detalles muy interesantes, precisamente para dar a entender que todo esto es cierto, ¿verdad? Que todo esto es cierto. También por esa razón se encarga de mostrar a Jesús como alguien verdaderamente humano, para que quede claro que ese Hijo de Dios fue verdadero hombre también, y por eso lo vemos en el Huerto de los Olivos muerto de miedo, hasta sudando sangre. A Lucas le importa que la gente entienda que Jesús era un hombre de carne y hueso por completo, pero ese hombre de carne y hueso era el Hijo de Dios. Entonces él quería dar esa solidez a las enseñanzas que han recibido los hijos de Dios o los cristianos, precisamente a base de documentar todo lo que puede con lujo de detalle. Ya de ahí terminamos esa pericopa, brincamos entonces a la otra que leemos en esta ocasión, que es la pericopa del comienzo de la predicación, y dice: Jesús volvió a Galilea. ¿De dónde volvió? Bueno, volvió del desierto, o sea, Jesús venía del sur, Galilea estaba al norte, Jerusalén estaba al sur, al este de Jerusalén se encontraba el Mar Muerto y el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Entonces por ahí, por esa región más cerca de Jerusalén, es donde bautizaba Juan el Bautista. Entonces ahí Jesús está en el Jordán, y después deja el Jordán, comienza a avanzar hacia el norte, entra al desierto, pasa 40 días en el desierto, y ya de ahí sigue avanzando al norte a Galilea. Dice Jesús volvió a Galilea, pues porque él era de Galilea. Realmente, aunque Jesús nació en Belén, que está en Judea, como quiera que sea, él donde creció fue en Galilea. Entonces por eso dice que volvió a donde estaba su casa finalmente, volvió a Galilea. Y algo interesante dice aquí: con el poder del Espíritu Santo. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Y ahí en el Evangelio en griego vemos ese dinamis, esa fuerza que proviene del Espíritu Santo, que como que lo empuja, lo impulsa, lo mueve a que vaya a Galilea. Y resulta interesante ver cómo antes, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, después de eso, es el Espíritu Santo también el que mueve a Jesús para que vaya al desierto, para que ahí pase esos 40 días preparándose en el ayuno, pero también para que se enfrente al diablo y lo venza. Entonces, ese mismo Espíritu que lleva a Jesús al desierto es el mismo Espíritu que ahora lo trae a Galilea. Y esto es interesante porque vamos a ver cómo en el Evangelio según San Lucas, ese Espíritu Santo va a ser el motor de la misión de Jesús. A fin de cuentas, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que recibe Jesús, que desciende sobre Jesús en el momento del bautismo en el Jordán, y entonces ese Espíritu Santo va a ir guiando a Jesús a lo largo de su ministerio. Y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Interesante que dice aquí que enseñaba en las sinagogas. Cuando vemos las películas de la vida de Jesús, como que nos da la impresión de que Jesús predicaba pues ahí en los montes y en el campo y tirado al lado de un lago y así, ¿no? Y vemos a un montón de gente siempre en torno a Jesús y multitudes así como que no tuvieran nada que hacer, como que dejaran toda su vida por irse en pos de Jesús, y realmente no era así. La gente tenía que vivir, así que la gente tenía que seguir trabajando y ocupándose de sus actividades. Realmente donde Jesús enseñaba era en las sinagogas, porque además era la sinagoga el centro de enseñanza de la fe. Entonces, claro, Jesús, bueno, ya veremos que pronuncia un monte, y aquí en el Evangelio según San Lucas no hay sermón del monte, más bien hay un sermón de la llanura, en su momento lo veremos. Por supuesto que sí, Jesús también enseñaba cuando andaba de camino, pero y no se diga en los banquetes, pero algo interesante es eso, donde Jesús enseñaba principalmente era en las sinagogas, y era por lo que era considerado también un rabí, un maestro, y los rabís enseñaban precisamente aquí en la sinagoga. Entonces, fíjate que enseñaba en las sinagogas, y dice, y todos lo alababan. Esto hay en la región de Galilea.
Pero lo interesante es que, aunque en la región de Galilea todos lo alababan, en Nazaret, el pueblito donde él creció, va a ser lo contrario. Pero eso no lo veremos en esta ocasión, porque ahí se termina el evangelio de esta misa. Dice aquí: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Como te decía, Jesús nació en Belén, pero recuerda que después de que nació en Belén, cuando Herodes mandó a los soldados a buscarlo para matarlo, y el ángel le advirtió en sueños a José, eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo, entonces ellos huyen a Egipto, se van a Egipto, y dice Mateo en su Evangelio que se van a Egipto hasta la muerte de Herodes el Grande, porque acá ya Jesús de adulto vamos a ver a otro Herodes, que es Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que quiso matar a Jesús, entonces ellos se van a Egipto hasta la muerte de Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Por los caminos de la fe. Entonces ellos se van a Egipto hasta la muerte de Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Recuerda que Jesús realmente no nació en el año 0, como se piensa en el calendario. Busca un programa de Pasión por el Evangelio de allá de los tiempos de Adviento. Es un programa muy reciente que tiene por título ¿En qué año nació realmente Jesús? Ahí te explico los errores de cálculo que llevaron a pensar que Jesús nació en el año 0, pero realmente Jesús nació antes. Nació unos 7 años antes de cuando nosotros pensamos en nuestro calendario. Y Herodes murió en el año 4 antes de nuestro año 0, por así decirlo. Entonces, con esto, si Jesús nació unos 7 años antes de cuando pensamos, y Herodes sabemos a ciencia cierta que murió 4 años antes del inicio de nuestro calendario, entonces podemos pensar que Jesús vivió con la Sagrada Familia en Egipto hasta que tenía unos 3 años. 3 años, quizás 2, quizás 4, quítale, ponle 1, pero más o menos así. Entonces ya regresan ellos a Nazaret, José y María regresan a Nazaret ya con Jesús, y Jesús crece en Nazaret, ahí fue criado, por eso dice aquí, fue a Nazaret donde se había criado, te digo, desde los 4 años, desde los 3 años en adelante, y el sábado entró como de costumbre a la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. El Shabbat, que era el día de descanso, era un día de descanso no para reposar, era un día para reposar, para entonces dedicar a Dios todo el tiempo. Era entonces cuando se iba a la sinagoga, y en la sinagoga era donde se leía la palabra de Dios, donde se reflexionaba sobre la palabra de Dios y también donde se aprendía acerca de la palabra de Dios. Y es aquí precisamente lo que vamos a ver a Jesús que está aquí haciendo. Dice aquí: el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías. Aquí esto se empieza a poner muy interesante, porque si entendemos lo que pasó ese día, lo que estaba haciendo Jesús y lo que estaba haciendo el resto de la gente congregada en la sinagoga, todo empieza a tener mucho más peso. Esto no lo describe Lucas, a fin de cuentas te digo, él ni siquiera era judío, él simplemente registra esto, pero entendiendo lo que pasó. Porque fíjate que aquí dice Lucas que Jesús se levantó para hacer la lectura, y le presentaron el libro del profeta Isaías. Entonces uno se imagina la escena así: Jesús se pone de pie, va a leer y le dan de inmediato el rollo del profeta Isaías. Sorpresa, no fue así. Jesús no se paró a leer el rollo del profeta Isaías. Jesús se paró a leer la Torá, se paró a leer la ley. ¿Por qué? Porque en la sinagoga, antes de la lectura de los rollos de los profetas, que se conocía como Haftará, la lectura de los rollos de los profetas se conocía como Haftará. Antes de eso se realizaba la Perashá. La Perashá era la lectura de la Torá, de nuestro Pentateuco, o de la ley, pues. Y la lectura del Pentateuco se hacía por varias personas. Se seleccionaba para leer la Perashá, o para leer la Torá. Se seleccionaba a entre 3 y 7 personas. Y la última persona que leía la Torá tenía el nombre, o tiene el nombre de Maftir. El Maftir es la persona. Maftir significa el último. Entonces el Maftir, el último que lee la Torá, que lee el rollo de la ley,
Ese mismo es el que continúa leyendo la Haftará, y más que leyendo, entonando, porque la Haftará, es decir, la lectura de los libros de los profetas, no se hacía leyendo, sino que se hacía cantando. Tenía una melodía especial para entonarse la Haftará. Entonces fue lo que hizo Jesús. Jesús primero se paró a ser el último, a ser el maftir, a ser el último en leer la ley, y de ahí él mismo continúa con la lectura de la Haftará, o con la Haftará, que es más bien la lectura de los libros proféticos. Los libros proféticos se conocen como Nabim. Entonces tenemos la Torá, que es el Pentateuco, que es la ley. Tenemos los libros Nabim, que son los libros proféticos. Después hay otra colección de libros, que son los Ketubim, que son los libros históricos. Entonces la lectura de estos Nabim, la lectura de estos libros proféticos, o sea, el rito de leer esos libros proféticos se conoce como Haftará. Pero Jesús fue el último en leer la Torá, ¿te das cuenta? Y después de que lee la Torá, entonces ahora sí le dan el rollo de los Nebim, de los libros proféticos, para que realice la Haftará, es decir, la lectura ritual o la entonación ritual de los libros de los profetas. Espero que te quede claro. Ahora, hay algo también muy interesante, esto es interesantísimo. No solamente se seguía el maftir, terminaba la lectura del Pentateuco, la lectura de la Torá, el rito de la Perashá, y continuaba de inmediato con la Haftará, sino que para leer, para comenzar a entonar los libros proféticos, primero tenía que pronunciar una bendición. Y cuando terminaba de entonar la Haftará, entonces entonaba más bendiciones. 4 más, porque eran 5 en total. Pero fíjate, te voy a leer la bendición que se decía antes de leer los libros de los profetas. Era así. Esto fue lo que dijo Jesús, ¿eh? Esto fue lo que dijo Jesús. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has elegido buenos profetas y te has complacido en sus palabras, habladas en la verdad. Bendito sea Señor, que has escogido la Torá y a su siervo Moisés y a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad y de la rectitud. Y la comunidad respondía, amén. Y ya con esto, ahora sí Jesús procedió a entonar el rollo de los profetas. Y el rollo que le dan es el que dice aquí, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito, un pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Son simplemente 3 versículos, o 2 versículos y medio, de hecho, 2 versículos y medio del capítulo 61 del rollo del profeta Isaías, o de uno de los rollos del profeta Isaías, de hecho, porque es muy extenso, ¿no? Hay de hecho 3 Isaías, hay 3 profetas Isaías, 3 libros de Isaías que están todos compilados y se conocen como el libro del profeta Isaías, pero de hecho son 3 y se conocen, el primero como el proto Isaías, el segundo como el deutero Isaías y el tercero como el trito Isaías. Bueno, términos técnicos, pero para que conozcas más acerca de la escritura. Pero si te das cuenta, Jesús lee esto, pero lo lee después de haber pronunciado esa bendición, que aunque Lucas no documenta, era lo que Jesús dijo, porque así es como se llevaba a cabo todo este rito de la lectura de la palabra de Dios. Así era como se hacía la transición de la Perashá, que era la lectura de la Torá, hacia la Haftará, que era la entonación de los Nebim, de los libros proféticos, pasando por esa primera bendición. Y te la vuelvo a leer porque fíjate lo que dice y aplícala a Jesús. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has elegido buenos profetas y te has complacido en sus palabras habladas en la verdad. ¿Te das cuenta? Bendito seas Señor, que has escogido la Torá y a su siervo Moisés y a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad y la rectitud. Y la gente dice amén. Y ahora Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te das cuenta que hay una conexión? Y aunque esa bendición se pronunciaba Shabbat tras Shabbat, en este caso hay una conexión que le da todavía una fuerza más grande a lo que Jesús está pronunciando. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has elegido buenos profetas y te has complacido en sus palabras habladas en la verdad. Porque lo que está haciendo aquí Jesús, fíjate, esto es interesante. Vamos a ver paso a paso, vamos a desmenuzar estos versículos de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Jesús ya lo sabía porque desde el bautismo desciende el Espíritu Santo, y a diferencia de los otros evangelios en que Dios le dice al pueblo, ese es mi Hijo amado en quien he puesto todas mis complacencias, en el Evangelio según San Lucas es diferente. Después de que Jesús es bautizado, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios no le habla al pueblo diciendo, ese es mi Hijo amado. Dios le habla a Jesús. Dios le habla a Jesús directamente y le dice, tú eres mi Hijo amado. En ti he puesto mis complacencias. Y Jesús siente el Espíritu Santo ahí. ¿Ves? Ahí lo siente y después ese Espíritu Santo lo lleva al desierto y después ese Espíritu Santo lo lleva a Galilea. Y dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, en el momento en que Jesús lee esto, Jesús mismo se está dando cuenta y dice, este soy yo, el Espíritu está sobre mí. Porque me ha consagrado por la unción. Y esto es fundamental, me ha consagrado por la unción. Unción. En hebreo, el ungido es el Mashiach. Y esa palabra unción, ese ungido, ese Mashiach, es el Mesías a fin de cuentas. En griego se dice Christos. Nosotros le decimos Cristo. Si le decimos Cristo es porque es el Christos. Y le decimos el Christos porque es el Mashiach. Y le decimos el Mashiach porque es el que está ungido. Pero es el ungido por excelencia, porque en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, se ungía a quienes, a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Pero este es el ungido con U mayúscula, es el Mashiach por excelencia, es el ungido por excelencia. Entonces es el profeta por excelencia, el sacerdote por excelencia, el rey por excelencia. ¿Ves? Y aquí cuando dice esto, dice, me ha consagrado por la unción, es decir, soy el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque soy el Mesías. Soy el Mesías y Jesús va a decir que esto está teniendo cumplimiento en él. Y dice, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, es decir, a ejercer un ministerio profético. No solo es el Mesías, es también el profeta. Y es que como te decía, siendo Mesías, es el ungido por excelencia, entonces es el rey por excelencia, el sacerdote por excelencia y el profeta por excelencia. ¿Te das cuenta? Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aquí claramente a ejercer un ministerio de profecía, a evangelizar, llevar la buena noticia, llevar la buena nueva, llevar el evangelio, evangelizar. Pero eso implica ejercer el ministerio profético. Y aquí se especifica el Mesías y el profeta. Y dice, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. 2 veces se habla de libertad, 1 vez se habla de sanación. Entonces este ministerio de este Mesías implica esas 2 cosas, liberación y sanación. Y dice, y a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, a proclamar un gran jubileo. Un año en el que Dios derrama toda su gracia con toda su fuerza sobre el pueblo. Y por eso se llama jubileo, es un año de gran gozo. Jesús cierra el libro o el rollo, lo devolvió al ayudante y se sentó. Y toda la gente viéndolo. Toda la gente viéndolo. Aquí dice, todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. O sea, ¿de qué manera Jesús entonó las cosas que la gente se quedó viendo? Y poniéndole atención además. Aunque después no les va a gustar lo que dice, pero se le quedan viendo. O sea, la forma de proclamar la palabra de Dios que tiene Jesús es algo que los cautiva, es algo que de inmediato les atrapa la atención. Se le quedan mirando todos, como enrolla otra vez el rollo, lo da al ministro y se va a sentar y toda la gente siguiéndolo con la mirada. Siguiéndolo con la mirada, ¿te imaginas lo impactante que es estar ahí metido? Imagínate, estar ahí metido. Y dice entonces comenzó a decirles, dice aquí, lo que va a hacer Jesús es interpretar. ¿Interpretar qué? Va a interpretar lo que se leyó en la Haftará. Entonces se hace cargo Jesús de la Perashá, leyendo la Torá, siendo el último como maftir. Entonces como maftir se hace cargo también de la Haftará. Y ahora que se sienta como rabí, como maestro, se va a hacer cargo de la Derashá, es decir, de la interpretación. Y viene su interpretación. Firme y contundente y clara, concisa, al grano. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. O sea, Jesús está diciendo, ¿por qué? Porque aparte fíjate cómo hasta el texto, como está escrito en primera persona. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia. Me llevó, me ungió. El Espíritu está sobre mí. Lo lee en primera persona. Y después dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Entonces al decir eso, la gente está diciendo, o sea,
él está interpretando que él es ese ungido, que el Espíritu de Dios está sobre él, que él ha venido a traer liberación y sanación, que él ha venido a proclamar la buena nueva y que él ha venido a instaurar un año de gracia. Es lo que está diciendo Jesús, ¿te das cuenta? Y por supuesto que a eso ha venido Jesús, y ciertamente que al iniciar la era mesiánica, porque aquí es lo que está sucediendo, en este momento, a partir de ahora, inicia la era mesiánica. Al iniciar la era mesiánica, está iniciando este gran jubileo en el que Dios ha de derramar toda su gracia, con todas sus fuerzas y con todo su amor sobre su pueblo, a través de este Mesías, que como profeta va a anunciar la buena noticia a los pobres y que también va a traer liberación y sanación. Un texto fascinante que seguramente que entender todo lo que sucedió en la sinagoga nos ayuda a entender todavía más el peso hasta emocional de lo que estaba pasando ahí, porque te digo, no nada más es lo que se leyó en el texto de Isaías, sino también la bendición, esta bendición tan hermosa en la que se da gracias a Dios precisamente por los buenos profetas y porque se ha complacido en sus palabras habladas en la verdad. Entonces ahora Jesús dice, yo soy el profeta. Dimos gracias a Dios por los profetas, yo soy ese profeta, ¿verdad? Y Dios se ha complacido en sus palabras habladas en la verdad. O sea, lo que estoy diciendo, porque soy el profeta, es la verdad. O sea, muy fuerte entender todo esto, así como muy fuerte debió sonar para todos aquellos, ¿verdad? La gran bendición es que nosotros, a diferencia de ellos, que como veremos después reaccionan de forma negativa, nosotros por supuesto que aceptamos todo esto porque sabemos que Jesús en efecto es el Mesías y es el profeta de los profetas y es el que ha venido a traernos liberación y sanación. Bueno, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido lo ponemos ahora nosotros en nuestro corazón y nosotros ahora nos dirigimos a Dios en un momento de oración? Te invito a que, como siempre hacemos, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Los que esperan tienen los ojos puestos en ti, para que no les defraudes. Los que desesperan tienen los ojos puestos en ti, para que les des esperanza. Los tristes tienen los ojos puestos en ti, para que les bendigas con la alegría. Los abatidos tienen los ojos puestos en ti, para que los levantes. Los decepcionados tienen los ojos puestos en ti, para que sean optimistas. Los pobres tienen los ojos puestos en ti, para que no les falte nada. Los orgullosos, que tengan los ojos puestos en ti, para que les devuelvas la humildad. Los vanidosos, que pongan los ojos en ti y que sientan que son poco o nada. Los confundidos tienen los ojos puestos en ti para que tú les señales un camino. Los sordos tienen los ojos puestos en ti para que tu palabra los haga sensibles. Los despistados tienen los ojos puestos en ti para que encuentren certeza. Los que sufren tienen los ojos puestos en ti para que les ayudes a dar con la justicia. Los hambrientos tienen los ojos puestos en ti para que el mundo no olvide a los pobres. Los perseguidos tienen los ojos puestos en ti para que les sean libres. Los calumniados tienen los ojos puestos en ti para que sigan adelante en su verdad. Nosotros tenemos los ojos puestos en ti para que dé sentido a nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias por este tiempo que me has prestado para compartir junto conmigo este momento de aprendizaje y de reflexión. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio que leemos en la Santa Misa, y a lo largo de la semana tenemos una cita en mi programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que a lo largo de esta semana Dios te colme de bendiciones y por favor, sé tú mismo una bendición de Dios para aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe.
Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Seguramente conoces mis libros de espiritualidad, pero ¿ya leíste también mis libros de ficción? El laberinto del perdón, La vecina de la calle París, Bajo la lluvia, Ese extraño pasajero. ¿Te gustaría tener una copia autografiada? Pídela en mi sitio semillasparalavida.org. Los libros autografiados se envían solo a los Estados Unidos. Pero recuerda que puedes adquirir estos libros desde cualquier país sin autógrafo en edición impresa en Amazon, ebook en Kindle o escuchar los audiolibros. Léelos todos. Te prometo que no podrás soltarlos hasta llegar a su última página.